Una vez más, muy buenas tardes, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Contento. Qué bien. En primer lugar, gracias a Dios por un día más de vida y salud nos ha dado. Y la oportunidad de llegar en el culto dominical. Casi todos ya me conocen, pero los hermanos y hermanas, amigos que nos visualizan por medio de la página Jesús Salva, no me conocen. Mi nombre es Tomás Pascual Ramírez, yo soy ex estudiante en teología del Instituto Palabra de Vida Eterna en Tennessee. En esta tarde yo voy a dar el mensaje de la palabra de Dios, mas antes de entrar en la palabra de Dios, vamos a orar. Y oren también por el tema. El tema lo he titulado Alianza con el Padre. Así que pónganse de pie, vamos a orar por nuestro tema. Oramos, hermanos. Bendito Padre Celestial, que estás en tu gloria, en tu trono. Una vez más, soberano, alzamos nuestra voz hacia ti. Sabemos que nosotros con nuestro propio entendimiento y sabiduría no somos nada soberano, mas solo tú haces las cosas a través de nosotros. Oh soberano, hemos escuchado himnos, especialmente el himno que cantó el hermano Mario, impacta el alma, donde dice las letras que hay que saber amar. Pues soberano, el amor que tú has dado hacia nosotros para poder amar a los demás también. He aquí, Padre eterno, úsame grandemente, seas tú el que pone las palabras en mis labios. Yo sé que no es fácil interpretar cada letra de tu palabra, pero gracias, soberano, que tú has dado ese entendimiento hacia mi persona y tú eres el que va a hablar a través de mi persona. Y también seas tú con cada uno de tus hijos, los que van a escuchar tu palabra, porque tu palabra es verdad, es perfecto. Que haya puntos importantes que impacta a cada alma también. Y aquí pido tu dirección sobre este bosquejo y oro siempre en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, mis amados hermanos, tomen asientos. Les invito a que busquen conmigo en primera de Epístola de Juan 1:3. Favor de ponerse de pie. Primera de Juan 1:3. Es un versículo nada más donde vamos a leer, donde vamos a estudiar el día de hoy. En cuando lo tengan, le dice un amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Tomen asientos, mis amados hermanos. Al estudiar sobre la epístola de Juan, el evangelio de Juan, hay dos sentidos diferentes. El número uno, el evangelio de Juan nos hace entrar en la casa del Padre, y la primera epístola de Juan hace que ahí nos sentamos en nuestro propio hogar. Hay una gran explicación sobre estos dos libros, pero no es nuestro tema el día de hoy. Nuestro tema el día de hoy es, ¿cuál es, mis amados hermanos? La alianza con el Padre, nada más uno. Pero yo sé que están despiertos todos, nada más que están esperando lo bueno, ¿verdad? Alianza con el Padre
Tal vez ustedes se preguntan entre ustedes, ¿qué es la alianza, verdad? Alianza quiere decir un pacto o unión entre personas. ¿Alguna vez ustedes han escuchado un padre y su hijo que se hacen alianza, o podemos llamarlos una unión o un pacto? Sí, han escuchado. Cuando se hacen una alianza hay requisitos. El requisito número 1, el padre le dice al hijo: te portas bien, me respetas como padre y me sirve hasta el día de mi muerte, entonces te dejaré mi herencia. Por eso la epístola de Juan dice que ahí nos sintamos en nuestro propio hogar, porque nosotros también tenemos una alianza o unión con Cristo. Aquí Juan nos cuenta una comunión o alianza con el Padre y el Hijo. ¿Por qué Juan nos dice que nosotros debemos sentirnos en nuestro propio hogar? Porque Primera de Juan solo habla a los creyentes. Primero de Juan solo habla para los creyentes, no a los no creyentes. Así que el libro de Juan vamos a estudiar solo para nosotros en esta tarde. En el versículo 3 del capítulo 1 de Primera de Juan tenemos 3 puntos. Vamos a ver qué dicen los 3 puntos en cuanto a la alianza o comunión con el Padre. Punto número 1. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Quiénes son los que están hablando aquí? Juan y los demás apóstoles. Los que estuvieron el martes en el culto Noche de Alabanza ya saben de quiénes son los que están hablando aquí. Son los apóstoles, especialmente Juan y los demás que estuvieron con él. Ellos están contando lo que han visto y oído, y vimos en el capítulo 1 que ellos han visto a Jesús y han oído del Maestro y han aprendido del Maestro. Y lo que han aprendido del Maestro y ha compartido con nosotros, porque ellos tuvieron esa comunión con Jesús. Comunión quiere decir alianza, unión. Ellos se aliaron con Jesús, siguieron sus pisadas de Jesús, le sirvieron a Él, y no solo sirvieron a Él, también creyeron que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, en quien está la vida eterna. Según cuando Pedro respondió a Jesús diciendo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esas palabras dijo Pedro cuando Jesús predicaba la verdad en medio de sus discípulos. Y muchos regresaron atrás por la verdad. Les voy a explicar un poco de estos discípulos que regresaron atrás. No van a malinterpretar con los 12 apóstoles. En aquel tiempo, aparte de los 12 discípulos, hay más discípulos. Discípulos se llaman los seguidores de Cristo en general. Y los discípulos con posición se nombró como apóstoles. Apóstoles quiere decir anunciadores del evangelio. Es como nosotros hoy en tiempo nos conocen en general cristianos. Pero los que están enfrente de la obra se llaman directivos. ¿Por qué se llaman directivos? Porque ellos son los que velan por la obra. ¿Está claro, hermanos? Los que regresaron atrás por la verdad son los seguidores de Cristo. Por eso Pedro y los demás están aliados, o esa unión con Jesús
es inseparable. En las buenas, en las malas, ellos se mantienen firmes en su alianza o comunión con Jesús. Porque ellos son los apóstoles, es decir, los líderes. Pero los demás discípulos que seguían a Cristo por la verdad se regresaron atrás porque solamente son unos oidores de Cristo. Así que, hermanos míos, nosotros que seguimos a Cristo, ojalá que ninguno de nosotros regresamos atrás por la verdad, así como hizo los oidores de Cristo, sino que seamos como los apóstoles que siguieron a Cristo fielmente. Examinemos cada uno de nosotros por dentro de nuestro corazón si verdaderamente tenemos esa comunión o alianza con Jesús, con todo el alma y el espíritu hacia Él. ¿O no? ¿O nomás estamos cumpliendo que nosotros somos cristianos y no viene de lo más profundo de nuestro corazón? La respuesta no es necesario que me respondan. Cada uno de ustedes responden ahí en su corazón porque Dios conoce tu relación con Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, debemos andar en luz porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si nosotros decimos que tenemos comunión y alianza con Dios y andamos en tinieblas, ¿y qué estamos haciendo? Estamos mintiendo porque no practicamos la verdad. Por eso, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir, ustedes y yo debemos amarnos unos al otro, así como nos manda el Padre. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si nosotros ya estamos limpios por la sangre de Cristo, entonces debemos amar a nuestros hermanos para demostrar el amor del Padre en nosotros. ¿Cómo podemos demostrar el amor? Si alguien nos ofende, hay que perdonarlos. Si alguien nos critican y las críticas llegan en nuestro oído, no debemos reclamarlos. Entonces, si no debemos reclamarlo, ¿qué debemos hacer entonces? Es una pregunta. O hasta incluso ustedes pueden hacerte las preguntas. Lo mejor que debemos hacer es orar por la persona que nos está criticando. Pero hay cristianos hoy en tiempo, en lugar de orar por los que ofenden o critican, se levanta y se va con el vecino o a su hermano a reclamar. O en el trabajo también puede pasar lo mismo. Como por ejemplo, cuando el cuadrillero llega a chequear el trabajo y mira que el trabajo que no está quedando como él está pidiendo, y se acerca a la persona y le explica cómo debe quedar el trabajo. Y la persona a quien está corrigiendo el cuadrillero comienza a discutir con él y al final abandona su trabajo. ¿Qué tal si esa persona es un cristiano o es una cristiana? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene el amor de Dios en su corazón? ¿Vive en la luz o vive en las tinieblas? Si esas personas no viven en la luz, como dice la palabra de Dios, aún vive en las tinieblas. Hermanos y hermanas, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Somos la luz o somos las tinieblas? Si nosotros decimos que somos la luz,
debemos andar como Él anduvo, en amor, humildad, respeto, porque somos uno con el Padre y el Hijo, para que así los que están en las tinieblas pueden ver esa luz en nosotros. Pero si nuestra actitud no demuestra esa luz, entonces somos como los escribas y fariseos. Cierran el reino de los cielos delante de los hombres por sus actitudes, con sus enseñanzas. No practican la verdad por esa actitud que ellos tienen. No practican la verdad, no entrarán en el reino de los cielos. Por eso nosotros como cristianos que somos, ¿qué debemos andar como el Padre nos manda? Por eso Juan escribió diciendo: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Según 1 de Juan 2:9. Así que cada uno de nosotros como cristiano tenemos que tener mucho cuidado en nuestro caminar en este mundo y mantener esa alianza o comunión con Cristo, para que los demás lleguen a Jesucristo. Punto número 2. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Juan nos da una confirmación aquí. Y ahora, ¿a quién está hablando Juan? Juan está hablando a los hijitos. Hijitos viene de la palabra griega que es teknia. Es una palabra llena de ternura que significa niñitos. Niñitos, ¿quiénes son los niñitos? Los niñitos son los que han nacido de nuevo. ¿Quiénes son los que han nacido de nuevo? Los que han aceptado a Cristo como su único Salvador, como nosotros que hemos sido nacidos de nuevo, según la segunda carta de Pablo hacia los Corintios 5:17. De modo que si algunos están en Cristo, nueva criatura es. Los que están en Cristo son los que están lavados con la sangre de Cristo. Así que a nosotros está hablando Juan aquí en 1 de Juan. Nosotros somos los hijitos, los que tenemos a Cristo. Al leer la palabra de Dios que escribió Juan en esta carta, ¿será que creemos que nosotros somos nacidos de nuevo? Espiritualmente y no físicamente. Si creemos que la palabra comunión es un vocablo específicamente cristiano y se nota la participación en la gracia de Dios y en la salvación de Cristo y en la inhabitación del Espíritu, que es el derecho de primogenitura espiritual de todos los creyentes cristianos en su comunión, posición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, lo que les hace ser uno. La palabra inhabitación significa la Trinidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Mesías, el Hijo de Dios, es el sumo sacerdote de nosotros. Si nosotros creemos que Él es el sumo sacerdote, entonces tenemos esa comunión junto con el Padre. Por eso Juan, los demás apóstoles, nos dice que junto con ellos tenemos comunión con el Padre y el Hijo. La comunión con el Padre no es la salvación.
La comunión es estar inseparable con Cristo, porque hay cristianos que están separados con Cristo. No valoran el sufrimiento de Cristo en la cruz, no demuestran la comunión con Él. ¿En qué forma se nota? Ya no vienen al culto. De vez en cuando vienen, cuando quiere si llega, cuando no, pues no. No viene en oración, no ora en casa, se pasa pensando de su trabajo al acostarse, amanece pensando en dinero, cuánto va a ganar hoy, dónde va a trabajar hoy, qué rancho paga bien hoy. Ya ni se acuerda de orar. Por todo esto se olvida de Dios. Y se olvida si es cristiano o no. Si hay trabajo el día domingo, se va a trabajar, llega cansado y se olvida de la comunión con Dios. Hermanos y hermanas, si nosotros vivimos en esta situación, ¿será que podemos decir todavía, nosotros tenemos esa comunión con el Padre o aliado con Dios? Creo que no. ¿Qué debemos hacer si estamos en estos puntos? Lo primero que debemos hacer es tomarnos un tiempo privado, analizar y hacernos preguntas a nosotros mismos. ¿Tengo Cristo en mi corazón? ¿Tengo mi salvación? Si tengo Cristo en mi corazón y tengo la salvación, ¿a quién debo seguir y servir en este mundo? Si tú haces esas preguntas, ¿quién te dio la salvación? Cristo Jesús te perdonó y borró tus pecados y mis pecados. En Él tenemos nuestra comunión. Si tenemos comunión con Cristo, en la mañana, en nuestro lonche, en la tarde, entonces tenemos esa verdadera comunión con el Padre y el Hijo. Olvidando todo y seguir a Cristo fielmente, pedir la fuerza y sabiduría en oración y leer la Biblia para tener más ánimo y aliento para mantener esa comunión con el Padre y con su Hijo, como dice Juan en su carta. Punto número 3. La comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí hay dos puntos muy importantes que hay que tomar primer lugar. Número 1, la verdadera comunión es con el Padre. Tenemos que creer que Dios envió su Hijo unigénito al mundo, que por nosotros se santificó a sí mismo para que nosotros seamos santificados en la verdad, según Juan 17:19. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Fuera de este libro no hay otro libro como este. Este libro es el que corrige y endereza el camino de los torcidos en su caminar en la fe. Punto número 2, la comunión verdadera con el Hijo. Tenemos que creer y aceptar que Jesucristo es el único pastor, es el único maestro que nos enseña cada día. Nosotros tenemos que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y el mismo Dios, el mediador de nosotros para tener esa comunión con el Padre. Cristo es el intercesor como sumo sacerdote, todo aquel que tiene esa comunión con Cristo. Pues uno es los que están en Cristo. Según el Evangelio de Juan 17:21, para que todos sean uno como tú,
oh Padre, en mí, yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, donde hicimos la lectura. Qué hermosa palabra cuando uno escucha por medio de Jesucristo, uno somos con Dios. Es que no hay otra palabra que podemos escuchar en otra persona. Al escuchar esa palabra tan dulce, lleno de amor, uno dice, gracias Señor. Y Jesús sigue diciendo que Él y su Padre uno es, para que nosotros los que creemos en Cristo, uno somos con el Padre. Juan nos aclara que solo los que aceptan a Cristo como su único Salvador permanece en Él, pero los que no tienen a Cristo en su corazón no tienen esa misma comunión con el Padre como nosotros que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ya vimos la diferencia de los que tienen a Cristo en su corazón y los que no tienen a Cristo en su corazón. Porque hay algunas personas dicen que son hijos de Dios, pero no tienen a Cristo en su corazón. Todavía ellos dicen que son hijos de Dios, pero según el Evangelio de Juan 3:6, el que es nacido de carne, carne es; el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso los que aún no han nacido de nuevo no pueden tener esa comunión con el Padre y el Hijo. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo para entender bien cuando Jesucristo dice en Juan 17:21, oh Padre, en mí y yo en ti. En nuestra palabra castellana en Guatemala, Padre, tú y yo uno somos. Y los que creen en mí, uno es con nosotros. Qué bonita promesa, hermanos. Cuando Jesús empezó a hablar aquí, donde dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre. Por eso cuando Dios hizo el hombre desde el principio en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, no quiere decir que Dios es igual que nosotros. Tiene cabello negro, o cabello blanco, o moreno o blanco. No, aunque hay unos predicadores afirman que sí, pero en verdad no es así. Cuando Dios dijo, el hombre sea como nuestra imagen, quiere decir que nosotros tenemos que pensar lo bueno, practicar la verdad, vivir en santidad, porque Él es santo. Porque Dios solo piensa lo bueno, Él es bueno, Él es luz, limpio, perfecto y justo. Por eso nosotros como cristianos debemos tener ese mismo pensamiento como el Padre, solo pensamos en lo bueno, no a lo malo. Para entender la palabra imagen de Dios y la comunión con el Padre y el Hijo, mis amados hermanos y hermanas, la hora no nos espera. Aquí vamos a concluir. Hermanos y hermanas, ya vimos los 3 puntos. ¿Qué aprendimos del apóstol Juan? Vimos que ellos tienen una comunión íntima con Jesús. Nosotros también debemos de tener la misma comunión con todo nuestro corazón con el Padre y su Hijo. Así que ustedes y yo, para tener esa comunión con el Padre y el Hijo, tenemos que dejar
todo lo que hay en este mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, para tener ese amor del Padre y comunión con Él. ¿Cuáles son las cosas del mundo que nos interrumpen la comunión con el Padre y el Hijo? Aquí tengo unos listados, pequeños listados, pero ustedes saben más que yo. Ambición el dinero, número 1. Número 2, en la borrachera. Número 3, en adulterio. Número 4, fornicación. Número 5, jugar fútbol, fiestas, etcétera. Hay muchas cosas más. Estos son los que puedo mencionar, pero hay más en el mundo. Este mundo está lleno de todo pecado. Por eso Juan dice, si algunos aman al mundo, el amor del Padre no está en él. Según 1 de Juan 2:15. Pueden investigar y analizar y estudiar más. Hermanos y hermanas, tenemos que tener mucho cuidado de participar en uno de estos puntos del mundo. Porque nosotros ya tenemos comunión con Cristo, ya somos la luz, ya sabemos la verdadera comunión. Tenemos que caminar en la luz a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que vive en nosotros. Caminar en la luz es vivir en comunión con el Padre y con su Hijo. Aunque hay pecado, interrumpe la comunión, pero no puede cambiar la relación con el Padre. La confesión restaura la comunión y la confesión inmediata mantiene intacta esa comunión. Así que, hermanos, si hay algunos que sienten que están en pecado, arrepiéntense y confiesa para mantener la comunión con Dios. Cristo es como abogado defensor en favor de los creyentes que pecan, según 1 de Juan 2:1. Pueden investigar. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Gracias por poner atención a la palabra de Dios. Llega el momento que vamos a parar aquí. Vamos a orar. Incline su rostro y oramos, mis amados hermanos. Oramos. Soberano Padre Celestial, una vez más venimos adelante de ti. Cuando nosotros no ponemos atención a tu palabra, como que es dura para nosotros. Pero al poner atención y tomarlo al profundo de nuestro corazón, es dulce. No hay otra cosa más como tu palabra que nos puede animar, nos puede mostrar un camino recto para vivir sobre este mundo. Oh soberano, si algunos de mis hermanos captaron las ideas y van a tomar en práctica, gracias soberano. Pero si a algunos no le cayó, pues está oponiendo a tu palabra, no a mi palabra. Seas tú con cada uno de tus hijos, los que recibieron tu palabra. Y no solo los que están aquí presentes, también los que nos estuvieron visualizando en diferentes lugares. Y aquí, Padre bendito, abandono este bosquejo en tu mano y tu palabra fue compartida con cada uno de tus hijos. Y oramos siempre en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Mis amados hermanos, si Dios nos permite la vida hasta la otra ocasión,
estaré compartiendo la palabra de Dios con ustedes. El hermano obrero mañana regresa en su vacación y el martes estará con nosotros. Y buenas tardes. Gracias por mi tiempo.